Estamos listos, vamos a ir arrancando para asegurar que tenemos tiempo suficiente para hablar hoy. Buenas tardes de nuevo y bienvenidos a PM4R Community del aprendizaje a la práctica. Nuestro primer PM4R Community de 2025 y estamos muy contentos de teneros a todos reunidos aquí. En una coyuntura donde las necesidades cada vez son mayores y, por otro lado, los recursos cada vez son más limitados, ser efectivos en las intervenciones que hacemos es algo fundamental, es una prioridad. Y es algo que desde el Banco Interamericano de Desarrollo no solo entendemos, sino que tenemos como uno de los pivotes principales en nuestra estrategia y una de las misiones que nos piden que llevemos todos los días a la práctica de lo que hacemos. PM4R es uno de los grandes contribuyentes a esta efectividad en el desarrollo. ¿Y cómo? Porque uno de nuestros lemas, nuestra filosofía es conseguir tener unas herramientas que nos permitan reducir el tiempo en la administración de proyectos e incrementarlo en la ejecución, en entregar, en conseguir esos productos, esos entregables que hacen que los indicadores de desarrollo se cumplan. Estamos de celebración, estamos muy contentos. PM4R tiene más de 23.000 certificados a día de hoy. Y eso es un granito que tenemos que celebrar porque muchos de los que estáis ahí conectados lo habéis hecho posible. Conectados entre los panelistas que vais a escuchar hoy y también entre los participantes que veo que van subiendo y subiendo y subiendo. Me encanta. Y esto sigue confirmando que PM4R es una buena, bueno, no, es una mejor práctica internacional en gestión de proyectos. Y hago énfasis en mejor práctica internacional. ¿Por qué? Porque tenemos participantes y profesionales del mundo de la gestión de proyectos de más de 53 países. Es decir, no solo en la región, no solo en Latinoamérica y Caribe, sino más allá. Y hoy vamos a conocer un poquito más de eso, de cómo hemos conseguido que PM4R se posicione en distintos mercados. Quiero empezar presentando a Agustín Ortiz, que es Business Head de Ecosistemas de uno de nuestros providers, Doing Global, una de las empresas que da acceso a las certificaciones de PM4R al público en general y que viene trabajando con nosotros hace mucho tiempo para que nos cuente, Agustín, cómo ellos han enfocado y han conseguido generar valor a partir de las metodologías de PM4R, creando rutas de aprendizaje que sean complementarias y que sean atractivas y agreguen valor a los profesionales de la gestión de proyectos. Agustín, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y cuéntanos un poco cómo es ese enfoque que tenéis desde Duque Global. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días para todos los participantes y como siempre, un gusto estar aquí nuevamente en otro PM4R Community. Y efectivamente, Agustín, desde Doing Global hemos buscado expandir las fronteras del programa PM4R y buscarlo también complementar con otras propuestas de formación que nos permitan articular estas metodologías a otras necesidades de formación que también tienen nuestros alumnos o la comunidad. Y en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de dos propuestas de formación en particular. O mejor dicho, van a hablar nuestros egresados, aquellas personas que hicieron este recorrido de formación y que pudieron vivir la experiencia de PM4R vinculado a otras propuestas formativas. Estas dos propuestas que vamos a estar escuchando a nuestros egresados son, por un lado, el MBA en gestión de proyectos, que es un programa que hemos desarrollado con la alianza Collège de París de Francia y donde Collège de París reconoció en PM4R esta robustez y esta fortaleza que tiene la metodología para brindar herramientas específicas para la gestión de proyectos y por lo tanto ha convalidado a la metodología que ha creado el Banco Interamericano de Desarrollo dentro de un MBA de esta organización francesa. Y por otro lado, vamos a estar escuchando a otros dos egresados de otro tipo de programas que tenemos en Doing Global, que son rutas de aprendizaje, que básicamente es la combinación de dos certificaciones, las certificaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en PM4R y por otra parte también una certificación de Doing Global en una temática en particular, con el objetivo de reunir, de nuclear a profesionales que están vinculados a una temática en particular, como puede ser la cooperación internacional, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera,
que profesionales que trabajan en esa temática se reúnan para fortalecer sus conocimientos en la temática y además también incorporar las metodologías del BID en gestión de proyectos. Pero más que contarles nuestra experiencia, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a quienes pudieron realizar ese recorrido y entender también los aportes de PM4R a la gestión de proyectos y a la práctica sobre todo. Con gusto entonces, Agus, si te parece, te cedo la palabra nuevamente. Muchísimas gracias. Em, Eso es lo que queremos y creo que es lo que queréis todos los que estéis conectados. No que hablemos nosotros, probablemente a mí muchos me habéis escuchado muchas veces, o a Agus, queremos que nos cuenten, que nos contéis los que realmente habéis cursado y que tenéis una experiencia práctica en el día a día y que compartáis cómo os ha ido. Un comercial. Al final de este evento vamos a tener dos digamos, dos QRs. Uno no voy a desvelar lo que es porque es una sorpresa para todos los que han participado, que creo que os va a resultar muy interesante. Y la otra es la credencial de participación en este curso que os compartiremos para que la podáis descargar. También tenéis habilitado aquí abajo, me imagino, el chat para preguntas y respuestas. Por favor, está abierto, lo estamos monitoreando y estamos deseando escuchar de vosotros las inquietudes que tengáis. Y sin más, vamos a empezar a conocer a nuestros panelistas del día de hoy. Judith Schneider nos acompaña hoy. Judith es máster en educación digital y consultora internacional y tiene amplia experiencia en distintos países en la gestión de proyectos y en la consultoría internacional. Ha estado vinculada a todos estos países de la región y lo que nos gustó, lo que me gustó mucho de la conversación es que tiene una visión general de cómo se gestionan los proyectos en distintos países y en distintas temáticas. Además, Judith completó la ruta de aprendizaje de PM4R y la complementó con el módulo de cooperación internacional. Buenas tardes, bienvenida Judith. Buenas tardes, un gusto a todos poder compartir con ustedes este conversatorio. Muchas gracias. También tenemos a Julio Sebastiani, ingeniero industrial, CEO y especialista en gestión financiera y administrativa. Además, Julio cuenta con un máster internacional agribusiness en gestión agribusiness y administración de negocios y más de 20 años de experiencia liderando proyectos estratégicos, auditorías financieras, procesos de due diligence, un montón de cosas que no os voy a contar porque quiero que nos las cuente él. Pero Julio tiene un enfoque muy orientado y siempre con ese foco en la consecución de resultados. Y es un tema que nos interesa porque la R de PM4R, recuerden que es gestión de proyectos por resultados, generar valor y motivar. Entonces, queremos que él nos cuente un poquito cuál es su experiencia y además porque completó la ruta de aprendizaje de PM4R, en este caso con el módulo de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Julio, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Agustín. Y por último, pero no menos importante, Pablo Tenerani, ingeniero en construcciones, compartimos profesión, yo también soy ingeniero y consultor en gestión de proyectos con enfoque ágil. Pablo ha estado muy vinculado a la construcción, de hecho fue presidente de la Cámara Argentina de Construcción y también a proyectos de gestión ambiental y social relacionados con la construcción. Hoy aplica metodologías de gestión de proyectos de PM4R y otras, e inteligencia artificial en las obras y en los procesos productivos entre Argentina y Francia, porque Pablo está ubicado en Francia y nos va a traer también una mirada diferente y con un enfoque muy ágil. Creo que vamos a hablar un poquito sobre ese tema más adelante. Y además es uno de los egresados en el máster que nos comentaba Agustín de gestión de proyectos. Por cierto, ¿sabían que de ese máster una gran parte, un 33% creo que es, un 30% es PM4R Expert, ¿no? Bueno, pues somos parte de una maestría, reforzando esa práctica internacional que PM4R ha llegado a conseguir el prestigio. Vamos a arrancar. Me gustaría empezar a charlar y a conversar con Judith. Judith, como comentaba al principio, tú tienes una gran experiencia en gestión de proyectos y una mirada muy amplia en distintos lugares de la región. ¿Por qué elegiste PM4R habiendo tantas cosas y habiendo estado en tantos lugares? En realidad llegué a PM4R porque justamente yo provengo de un lugar que somos pocos consultores, que es el área de la educación. En el área de la educación y el trabajo llegan muchos consultores que vienen de otros campos del conocimiento
y que yo siempre digo que de educación todos hablan, aunque sepan poco. Gestionar proyectos al desarrollo desde lugares sociales es sumamente complejo cuando yo siempre he gestionado, pero siempre notaba que me faltaban las credenciales. Si bien en la práctica siempre fui elegida como senior jefa de proyectos, para mostrar una credencial válida donde yo era PM de proyectos. Elegí PM4 justamente porque vi tres cosas que me interesaban. La primera, que me iban a enseñar a gestionar proyectos. Yo tuve un enorme equipo de trabajo en el PM que amo y que muchos están aquí presentes, y una excelente trainer maravillosa, coordinadora, Mariana Giraldo. Y lo que encontré en PM fue, primero, que me enseñaron las herramientas de gestión y que en aquellos lugares donde yo hacía agua, que era en la gestión financiera del proyecto y en la construcción de los mapas de riesgo del proyecto, siempre necesitaba y confiar en un buen senior que construya eso y yo controlarlo sin saber nada, cosa que es bastante compleja. Entré por esto al PM, pero me encontré con cosas extraordinarias, metodologías ágiles. Yo tenía ya conocimiento, he trabajado con metodologías ágiles y además tenía un posgrado en metodologías ágiles. Pero donde anclé fue en el momento de leadership. Yo creo que ahí fue donde encontré herramientas, no solo y creo que dentro de los cursos es lo que más he tomado nota para transmitirle a mis equipos, ¿no? Donde muchas veces los equipos en gestión internacional de proyectos lo que creen es que a lo mejor está mal el acta de constitución del proyecto, que, bueno, que el proyecto no está diseñado para ese país, que a veces la cooperación inserta proyectos que tiene a determinadas culturas que no son las solicitantes del proyecto. Me ha pasado que hay gente que me ha dicho, mire señora, nosotros no pedimos este proyecto nos llegó. Y uno encontrarse adentro del equipo con gente que dice, bueno, pero no me entienden o no entienden nada. Y yo siempre hablaba de la escucha empática, ¿no? Y sobre todo de poder entender lenguajes comunes. Voy a contar una pequeña experiencia de ayer. Yo ayer le dije a una persona que está en un equipo mío al teléfono, mira, llama a tal persona, eh, pero cuidado porque es muy pagado de sí mismo. Entendiendo que el otro, que es de otro país, diferente al argentino, podía comprender que era pagado de sí mismo. Entonces me dice, ¿me podés explicar, traducir qué es pagado de sí mismo? Y le digo, bueno, es engreído. Con lo cual, lo que yo te aconsejo es que ingreses, y ahí lo tomé del PM4, en una conversación empática donde le generes todos los valores que vos creas que él es maravilloso su puesto de trabajo, porque vos tenés que llamarlo para conseguir una reunión el día martes. Y él es el asesor de tal ministerio. Eh, Esto de mantener comunicaciones difíciles, la negociación asertiva, eh, cómo otorgar valor y significado a la palabra del otro en la construcción de proyectos, me parece que es parte de la gestión de los resultados de un proyecto. Y uno siempre piensa en otros cursos que he tomado que de lo que te hablan es del acta de constitución del proyecto, de cómo se va ejecutando el proyecto en los paquetes de trabajo, cómo se van cumpliendo los tiempos. Siempre yo era de las que decía, cuanto más se trabaja, más se gasta, mejor va.
hay que gastar más, hay que conseguir más, tenemos que gastar, generar. Y hoy lo que me trajo el PM4 es darme cuenta que no se trata de gastar más, sino que se trata de gastar eficientemente más, cumplir con las metas del proyecto, pero además para llegar a eso, lo más importante es algo que se habla poco, que es de construir la relación con el otro. Una relación de confianza, de una comunicación asertiva, cómo poder aprender a mantener conversaciones difíciles. Hay países que la gente, cuando yo digo, bueno, me voy a tal lugar, dice, nada, me ven en el Caribe, pero no ven la parte difícil que es abandonar tu casa, abandonar tu familia y estar en una cultura tan difícil que no es solo el mar Caribe, es la cultura de esa gente, los niveles de comunicación, y aunque hablamos todos español, hablamos un español con modismos tan diferentes como el que dije yo ayer, ¿no? Es pagado de sí mismo. Otro podría comprender, hay que darle dinero, se paga a sí mismo el sueldo, no sé. Y yo lo que le quería decir era que era una persona eh, engreída. Así que bueno, este es lo que mejor me ha servido, ya lo he aplicado, yo PM lo comencé a aplicar desde el vamos, y lo que estoy viendo en este proyecto que estoy gestionando en este momento, que estoy en otro país de Centroamérica, con otro donante que no es BID, es que esta metodología es aplicable a otros donantes y es sumamente interesante cómo uno arma otro cuadro. Yo he trabajado también con Design Thinking, con los cuadraditos y los post-it en la ventana, pero estoy usando las plantillas del PM para la dirección de este equipo. Pero bueno. Comparto contigo un montón de cosas. Me estaba recordando a cuando me vine a vivir a este lado del charco. Para mí una de las cosas más divertidas y más apasionantes y más desafiantes fue compartir una misma lengua y tener que aprender 18 españoles diferentes. Y es muy importante, precisamente por los términos. No voy a traer ninguno porque siempre que digo alguno me embarro yo solo. O sea, intento utilizar uno neutro y en algún sitio no está bien dicho. Pero el lenguaje es muy importante. El otro día estábamos en un taller y cierta persona de medio alto nivel vino a decir más o menos que estas cosas eran un gasto de tiempo. Entonces, uno de los desafíos que nos encontramos es que primero se reconozca la inversión de tiempo en aprender algo nuevo como una inversión y no como un gasto. Y lo segundo, que es lo más complicado, que es lo que tú traías, es que se valore que aprender habilidades blandas es una inversión. Creo que ahora mismo en el mercado, vinculado a gestión de proyectos, PM4R Leadership es la única práctica que hay que realmente aborda los temas vinculados a la gestión de proyectos. Hay muchos cursos de coaching, de negociación y demás, pero con esa gestión creo que es importante y me encanta que hayas traído ejemplos claros porque muchas veces nos preguntan, ¿pero realmente alguien lo utiliza? Pues mira, aquí tenemos un caso como tú, donde se permite crear un lenguaje común y sobre todo aplicar ciertas técnicas sencillas a ese día a día en la gestión de proyectos para que avance. Y otra cosa que te agradezco y participantes, todos los que estéis conectados, todo esto no está preparado, es un diálogo, aunque no parezca. Eh, Me ha encantado que digas que vale para todo. Esto, si bien el banco es quien gestó la práctica de PM4R, quien la mueve, quien nos apoya y gracias a quien conseguimos que sea, es un referente para cualquier tipo de proyecto de desarrollo. Y es lo que promueve el banco. Es una buena práctica que nos gustaría que sea aplicada por todos aquellos que tengan interés porque agrega valor. Es lo que hicimos desde aquí, desde el BID, simplificar las prácticas que había en el mercado, no inventamos nada para que fueran y agregaran mucho valor. Gracias, Judith. En esa línea, y hablando de valor y cómo nos puede servir para cualquier tipo de proyecto esto que hacemos, Julio, tú estás muy involucrado en proyectos de educación financiera, que Judith también nos hablaba, viene del rubro de la educación, y son temas, escuchamos la palabra educación, todos estamos vinculados a lo mismo, pero lo que hace Judith, lo que haces tú y lo que hago yo es diametralmente opuesto y a la vez es educación. Y además con empresas y sobre todo empresas pequeñas que quizá no llegan muchas veces a entender términos muy técnicos y tenemos que utilizar un lenguaje sencillo. ¿Cómo
te han ayudado, cómo has conseguido llevar alguna de las prácticas de PM4R a las empresas peruanas que buscan acceso a crédito y que necesitan un poco de cultura y de educación financiera? Bueno, muchas gracias por el pase, Agustín. Primero, para mí es un gusto, es un placer estar aquí con PM4R Community, compartir este espacio con personas que realmente están comprometidas pues, con proyectos con impacto real, ¿no? Como ya mencionaste, sí, efectivamente soy CEO de Falcon Capital, es una empresa peruana de factoring, que lo que hacemos es democratizar el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las MIPYME en el Perú. Y nada, bueno, estoy encantado de sumar al diálogo y también de aprender de todos ustedes, ¿no? Antes de responder quizás a tu pregunta, quisiera un poco contextualizar brevemente la situación de las MIPYME en nuestro país, que creo que también eso pues, se puede replicar en muchos de los países de la región, ¿no? Aquí en Perú las MIPYMES representan un poquito menos del 100%, 99.5% de las empresas en el país y generan más del 90% de empleo en el sector privado. Eh, Sin embargo, su aporte en el PBI es apenas de un tercio. Y esto pues nos muestra claramente que hay una brecha de productividad, ¿no? Muchas veces asociadas a limitaciones estructurales como falta de financiamiento, informalidad y la baja digitalización. Y una de las barreras más críticas es precisamente el acceso al crédito, ¿no? Como tú bien mencionaste, Agustín. En el Perú, en el 2021, solo el 8% de las MIPYME contaba con financiamiento del sistema financiero formal. En el caso de las microempresas, apenas llegaron a 6%. Y cuando acceden o enfrentan tasas pues, por encima del 30%. Entonces, yo creo que el problema no es solo la falta de acceso, sino también el costo del financiamiento. Como mencioné, tasas de 30% pues hacen que los proyectos no sean sostenibles, ¿no? Em, Además, cuando muchos de los empresarios solicitan o requieren crédito, asumen que, o sea, perdón, aquellos empresarios que solicitan crédito asumen que no lo necesitan o simplemente no confían en que van a ser aprobados. Entonces, esto refleja una necesidad de educación financiera y es allí donde creo que el PM4R, la metodología, puede marcar la diferencia, ¿no? ¿Y cómo, no? Creo que con la metodología del PM4R podemos obtener una gestión orientada a resultados que complementa y potencia la educación financiera tradicional, la que nos enseñan en las universidades, en los institutos, en las maestrías, ¿no? Y el PM4R nos permitiría también estructurar un proyecto de negocio con una lógica clara, ¿no? O sea, ¿qué quiero lograr con el financiamiento? ¿Qué recursos necesito? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Cómo mido los resultados, no? Y esto efectivamente se puede traducir en una mayor capacidad para formular planes de negocio sólidos, viables y comprensibles para entidades financieras, ¿no? En segundo lugar, Perdona, te iba a hacer una consulta justo ahí, Julio. ¿Te animarías a decirnos o alguna anécdota de alguna empresa con la que hayáis aplicado esto o en cuántas la habéis podido aplicar? O sea, ayudarles a estructurar proyectos e incrementar esa capacidad con estas pequeñas herramientas. sí, precisamente en el 2012 tuvimos la oportunidad de marcar una hoja de ruta a una empresa dedicada al sector agro, era una MIPYME, ¿no? Exportaba productos congelados y en ese momento la empresa era una empresa familiar, es una empresa familiar porque ahorita bueno, es un negocio en marcha. em, Estaba en el momento en donde ya había culminado o ya había tenido una 100% de línea de crédito utilizada con bancos, ¿no? Entonces, eh, enfrentaba una disyuntiva de decir, ok, necesito un socio, necesito equity, necesito financiamiento para seguir creciendo, pero obviamente el acceso al financiamiento era uno de sus problemas principales porque, bueno, ya tenía las líneas de crédito en bancos copadas, ¿no? Entonces,
les hicimos una hoja de ruta en donde los hicimos ingresar al mercado alternativo de valores. Como saben, pues la bolsa de valores para ingresar eh, te exige ciertas prácticas en tanto ya sea de gestión, en temas contables, tienes que incorporar auditorías externas, las decisiones tienen que ser colegiadas, tienes que formar un directorio y eso para una empresa, mi pyme, pues lo creen imposible, ¿no? En ese sentido, lo que hicimos primero fue organizar, o sea, estructurar bien el organigrama de la empresa, tratar de incorporar mandos medios que no sean de la familia. En el directorio incorporamos directores independientes, eh, incorporamos auditoría, tanto de procesos para eficiencia operativa como también auditorías contables, ¿no? Transparencia en la información, porque para ingresar también a la bolsa, pues necesitas una clasificadora de riesgo, que una clasificadora de riesgo te evalúe y te diga, ok, esta empresa, la emisión de papeles o la emisión de instrumentos de deuda que vaya a usar, pues requiere de una clasificación de riesgos. Entonces, toda esa hoja de ruta se la marcamos a la empresa. Yo en esa empresa era el CFO y luego de 2 años ingresamos al mercado alternativo de valores, que fue un gran reto porque fuimos la primera empresa cuando se abrió el mercado alternativo, que a diferencia del mercado regular de la bolsa, tiene unas menores exigencias, ¿no? Como por ejemplo, en lugar de 2 clasificaciones de riesgo, te piden una, en lugar de 2 periodos o 3 periodos auditados, te pide uno, las tarifas también de fees y demás son el 50%, un poco para promover que más empresas medianas accedan a este tipo de financiamiento, ¿no? Entonces, después de casi 2 años, salimos con una emisión de papeles comerciales, que son instrumentos de deuda de corto plazo, que tuvo una demanda de 4-1 y con tasas cercanas al 6%, ¿no? Que claramente, pues, estamos hablando de que era un tercio de lo que normalmente ellos pagaban en el mercado, en el sistema bancario, ¿no? Y lo que podría acceder, como ya dije, hay muchas empresas pyme que acceden a créditos por encima del 30%, ¿no? Y luego de haber ingresado al mercado alternativo, yo lo tomé al mercado alternativo como un catalizador, ¿no? Porque sí, efectivamente esta empresa necesitaba un socio, necesitaba equity. Y al haber marcado la hoja de ruta en el mercado alternativo con buenas prácticas, gobernanza, prácticas contables y todo, ya pude presentar a la empresa a fondos de inversión, ¿no? Para que estos puedan tomar la decisión de ingresar en equity, ¿no? Hoy en día esta empresa ha emitido, ya está con emisiones de bonos, ¿no? Claramente el crecimiento en su actividad se ha visto favorecida por el acceso a crédito del mercado de capitales. Eh, Fue la primera, luego también tuve la oportunidad de ingresar a otra empresa agrícola, al MAF, y esta fue la 13ª en el MAF. Y creo que con una buena dirección y con una buena gestión, porque era un proyecto, o sea, es un proyecto de el hecho de ingresar al mercado. eh, en ese tiempo no conocía la metodología PM4R y creo que me hubiese servido muchísimo, este, o me hubiese causado de repente menos dolor incorporar esta metodología este, en este viaje, ¿no? Este journey de listar a esta empresa, a estas 2 empresas en el mercado alternativo, ¿no? Ok. Y, y Y adicionalmente, un poco sí, para poner como que no solamente el PM4 creo que es una metodología, sino que podría ayudar, como en ese tiempo, como les digo, no conocía la metodología, pero creo que con una estructura y la metodología que ustedes o que se aplica con el PM4R, podríamos presentar, por ejemplo, unas propuestas de crédito mejor estructuradas, evaluar una línea de financiamiento con flujos, objetivos, controlar la ejecución de los recursos,
tomar decisiones más informadas sobre inversión, capital de trabajo, expansión, etcétera, ¿no? Quizás en ese momento, en ese journey que yo hice con estas dos empresas, pues me cargaba con muchas de estas decisiones y a veces el poner en la misma página o crear el sentido de urgencia dentro de los trabajadores era bien complicado, ¿no? Entonces ahí, inclusive lo que hablaba Judith del tema de leadership, si lo hubiese tenido, si hubiese tenido el PM4R ahí, o sea, hubiese podido evitarme pues discusiones o de repente confrontaciones con ciertos recursos humanos dentro de la empresa que no entendía que esto era algo que iba a catalizar un cambio, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, me alegra escuchar esas, o sea, que realmente sí hay una puesta en valor de la metodología, porque es lo que buscamos, que sea lo más práctica posible. Muchas gracias, Julio, por compartir este trocito con nosotros y ahora veremos si nos vuelven a preguntar más cosas en el chat y seguimos la conversación. Vamos a hablar con Pablo ahora. Pablo, en nuestra conversación, bueno, primero tú complementaste las formaciones de PM4R con el máster en gestión, que es un tema súper interesante, y quizá el tipo de proyectos es el que menos estamos acostumbrados a abordar con las metodologías de PM4R en los que trabajas tú, que es construcción, que es gestión socioambiental, porque a veces piensan, sobre todo los de Ágil, que no son compatibles con ello. Quería que nos contaras un poco en el día a día, en esta gestión de proyectos duros, como dicen, ¿qué valor te ha agregado, si te ha agregado alguno, el uso de las prácticas de PM4R y qué rescatas? ¿Qué es quizá lo que más te sirve en el día a día? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar acá en PM4R Community. Antes de hablar de los valores, me gustaría comentarte por qué y cómo llegué al PM4R. Eh, Siendo el presidente de la Cámara de Construcción del Chaco, en el norte argentino, me tocó, tuve la suerte de lograr gestionar ciertos proyectos para organismos multilaterales, en particular del BID. Y es algo que me inquietó, sobre todo porque yo era el que gestionaba dentro de la empresa, gestionaba también en, en- para la cámara, y creo que lo hacía de manera desordenada. Entonces, en particular, si vos me preguntás qué me dio el PM4R, es orden, primero que nada. Orden en cuanto a los alcances, a los objetivos, eh, y eso sirve para todos los estratos de tanto público como privado y particularmente para los financieros, para las personas que no financian los proyectos sobre todo. Otro punto muy importante es la concepción del seguimiento de los tiempos y de los costos, algo que como ingeniero me apasiona mucho, obviamente, que, que ese orden que luego viene a aplicarse con la metodología Agile es algo que para mí es súper importante, que inclusive hoy en día lo aplico mucho. Y por último, eh, la coordinación de los equipos, que era un poco lo que hablaba Judith eh, y Julio. Esto viene de la mano del liderazgo, de cómo bajar al plano con la comunicación efectiva y asertiva de lo que uno quiere transmitir para lograr los resultados que se han planteado. Eh, en mi caso, yo me especialicé en la metodología Agile, eh, particularmente porque es algo que son las dos, digamos, áreas que más rescato y que amo. Uno es la producción y uno es la gestión, y la otra la gestión, perdón, que lamentablemente no van de la mano, pero bueno, yo creo que de a poquito, ahora con la incorporación de la inteligencia artificial, voy a poder lograrlo. Mm. Muchas gracias. Has traído el tema de la agilidad, que para mí es un tema que siempre genera controversia, y os voy a decir por qué desde mi punto de vista. La agilidad estaba sexy, era sexy, estaba de moda. Todo el mundo quería formar parte de ese club de la agilidad.
y había un ansia y una necesidad por tener certificaciones tremenda. Ahora ha bajado un poquito, sigue siendo algo atractivo. De hecho, si vemos las prácticas en el mercado, están yendo más a las ágiles que a las tradicionales. Pero algo que siempre vimos desde PM4R es que la agilidad no podía ser exclusiva. Siempre nosotros la vimos como una agilidad inclusiva. Todos somos ágiles desde el momento que nos levantamos, independientemente que tengamos una certificación que hemos pagado y tiene un coste que la acredita o no. Esa agilidad viene en la continuación y en lo que sucede en el quehacer diario de las cosas. Siempre pongo un ejemplo. Recordemos 2020, la pandemia, ¿sí? Cada uno la vivimos de una manera, los que estáis conectados de una, nosotros de otra, depende de dónde estuviéramos. ¿A quién le tocó ser el primero de su casa en ir a hacer la compra? Que me levante la mano. No estoy viendo las cámaras de todos los conectados, pero yo la puedo levantar. A mí me tocó ir a hacer la compra el primero. Salir ya era una aventura, porque salías sin saber qué iba a pasar, si ibas a volver. Era como ir a una guerra sin nadie que la estuviera combatiendo. Pero el problema era volver a casa. Uno llegaba a casa tan feliz, lo he conseguido, con los 3 tomates que quedaban y el papel higiénico, porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el papel higiénico fue el elemento más codiciado y no había. Entrabas y no te dejaban entrar en casa. No, 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 no entres. Deja las bolsas. Te quitaban las bolsas. Uno ya agregaba las bolsas. No, no, tampoco. Quítate la camisa, quítate el pantalón, quítate los zapatos. Y no entraba casi en pelotas, perdonadme la expresión, a casa y encima te tiraban por ahí Lysol o cloro. O sea, era todo una locura. Creo que no suena extraña esa historia porque todos pasamos de alguna manera u otra. No sé qué nivel de desnudez os hicieron pasar en casa, pero en el mío sí, prácticamente entraba uno solito. Eh, y la pregunta que siempre hago cuando cuento esta anécdota, que creo que todos compartimos, es difícil que todos compartamos algo en el mundo, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Ahora seguimos entrando casi sin ropa a casa o seguimos lavando absolutamente todo lo que había? No, aprendimos del proceso, fuimos ágiles, tuvimos un proceso de aprendizaje, de iteración, repetimos. Por eso, siempre digo, y esto a todos los que estéis aquí, y si se graba, que os quede en la cabeza y que os lo digan, que nunca nadie os haga de menos por no tener una certificación, porque todos pertenecemos al Club de la Agilidad. Todos somos ágiles. Que nadie nunca os haga creer lo contrario. He hecho este comercial, perdón, porque siempre me gusta que sea muy motivacional, porque me molesta cuando a gente, no tienes una certificación, no hace falta tenerla. ¿Qué resultados tangibles, Pablo, nos podrías decir qué has conseguido al aplicar las metodologías? Y no solo PM4R Agile. Para mí es un éxito cuando alguien, partiendo de PM4R Agile, logra encontrar su way of work, su manera de trabajo. ¿Alguna anécdota, algo que nos quieras comentar con respecto a la aplicación de la agilidad en proyectos sociales y en esa mejora continua? Sí, la verdad que como anécdota, tengo una anécdota muy particular que es en plena pandemia. Yo, bueno, yo nací en el norte argentino, en el Chaco, estaba trabajando en Buenos Aires y la empresa me propone ir a construir la Torre Zafiro de 5.600 metros cuadrados a Neuquén. Neuquén es el sur de la Patagonia, el sur de la Argentina, puerta a la Patagonia, y en la pandemia. O sea, un desafío importante, un Ujú. desafío complicado. Y bueno, yo había terminado de cursar el PM4R, o mejor dicho, estaba cursándolo y había aprendido la metodología Agile. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no probar con utilizar esta metodología? Y bueno, lo que hice fue aplicarla o ayornarla primeramente. Por ejemplo, los primeros 90 días del plan de trabajo, que es lo que se plantea en Agile, lo planteé desde la construcción de la fundación del edificio, los segundos hasta el tercer, cuarto piso y el tercero hasta la finalización. Em, Obviamente que no fui estricto en muchas cosas, porque acá hay que destacar que la cultura del trabajo no es siempre la misma en una región que en otra. Y, pero sí hice mucho hincapié en los sprint cada 15 días, en donde verificábamos cómo veníamos con los objetivos planteados, con los indicadores de producción, los indicadores de costo, y si había que corregir, eh, ya sea porque veníamos atrasados, lo corregíamos a los 15 días para volver
a verificar en el próximo, al fin del mes, podemos decir. Y si veníamos bien, buscar algo que me apasiona, que es la mejora continua. Mientras el flujo de fondos, en este caso, porque en una obra privada, se fue acorde a lo planificado, la verdad que los resultados fueron excelentes y muy buenos. Eh, y por último, el año pasado, yo actualmente vivo en Francia, eh, por una cuestión, digamos, familiar, me tocó asesorar a la empresa constructora familiar del norte del Chaco, perdón, el norte argentino, en donde había que ejecutar un hospital de, que estaba a un 30% de avance, estaba paralizada la obra, había que finalizarlo eh, en 4 meses. Esto fue en agosto del 2024 al 30 de noviembre. Y esto, como todo el mundo sabe, es una obra de alto impacto social. Eh, por lo tanto, había que implementar el PM4R. Eh, lo primero que hice fue plantearlos al grupo humano de trabajo que teníamos en ese momento. Acá vuelvo a rescatar, no es la misma la gente que trabaja o la cultura del trabajo a la gente de Neuquén que la gente del Chaco, pero una vez que se concientizó a la gente de que era posible, de que si aplicábamos este proceso de cada 15 días, evaluar los indicadores de producción, de calidad y de costo, podíamos llegar al objetivo. Eh, lo único que tuve que hacer yo es ayornarme e ir en noviembre, a estar 15 días y replantear el proceso de cada 15 días por planificaciones semanales. ¿Para qué? Para que el gerente técnico, el jefe de obra, tenga muy claro cuáles eran los objetivos en los cuales queríamos nosotros llegar semanalmente. Esa fue la única, digamos, variante que apliqué al PM4R. Y el resultado fue, puedo decir que es un orgullo que se lo ha terminado a 4 meses, el 70% de un hospital de 1.500 metros cuadrados, el 30 de noviembre. No pueden ver en mi LinkedIn siquiera ni Espectacular. un videito. Qué gusto escucharlo, Pablo, porque nosotros también tenemos evidencia de que cuando se aplican las prácticas ágiles, la metodología y sus iteraciones en ajustando los sprints a la duración de las necesidades de cada uno, los roles y demás, hemos conseguido que se llegue a ejecutar un 82% de lo planificado versus un promedio en los proyectos de desarrollo del 60-65% que se llega a tener. Entonces es una ganancia importante y justo lo que dices tú también, porque es algo real. O sea, sí funcionó el enfocarnos y el tener esa mentalidad abierta. Mil gracias por compartir ese caso práctico con nosotros. Voy a hacer una pequeña recapitulación porque el tiempo vuela cuando estamos charlando y yo seguiría por horas hablando con vosotros. Tenemos a tres colegas, a tres expertos de la gestión de proyectos que utilizan, aplican y siguen trabajando con parte o partes, no es todo, con que sea un poquito, nos sentimos contentos de las metodologías de PM4R en los proyectos que gestionan a diario. Pablo mencionaba al final algo de inteligencia artificial y hay una pregunta, la voy a retomar al final para vincularlo, pero os quería pedir a los tres, ¿qué recomendación le daríais a las personas que tenemos conectadas ahora para llevar a la práctica PM4R o qué cosa puntual de PM4R os ha dado un valor ganado a la práctica y que les contaríais en 30 segundos? Judith, ¿te animas a arrancar? Bueno, yo creo que una de las primeras recomendaciones es guardar en un buen archivo, en un Drive, las plantillas de PM4, además de los manuales, ¿no? No solo sirven hoy poniendo esos manuales en el ChatGPT y pidiendo al ChatGPT que te haga buenos resúmenes para poder ser formador de los equipos con los cuales uno trabaja. No toda la gente tiene competencias
en todos los campos, y me parece que PM4 justamente permite desde la integración financiera del proyecto a la parte del project, a la parte de habilidades blandas y el tema de la comunicación. Entonces yo ya lo he usado, les he robado el material. Regalándoselo al ChatGPT uno puede armar un muy buen material de trabajo. Y por el otro lado, lo que digo es, aquellos que cursaron PM4 y todavía no trabajan en cooperación internacional, que apliquen a tener un proyecto de cooperación, que se atrevan, porque van a ver que no eh, no es algo teórico. En los equipos, lo que yo encontré en este PM4, algo importante es que no hablan de equipos de trabajo, sino que uno desde el primer día conforma un equipo de trabajo. A mí me tocó un equipo de trabajo de unas mujeres extraordinarias y luego sumamos en la segunda etapa un señor maravilloso que luego nos acompañó y armamos un proyecto que yo digo, chicas, este proyecto es aplicable. Qué O bueno. sea, es un valor, porque vos no estás trabajando solo y leyendo solo y compitiendo contra vos mismo, sino que estás aplicando la metodología del PM4 mientras la estás cursando al manual con los grupos de trabajo en una frecuencia de reuniones con ese equipo que nosotros seguimos en el grupo de Ujú. WhatsApp escribiéndonos. eh, entonces, a mí lo que me interesó fue que el que tenía más práctica podía acompañar al que no tenía más práctica, pero el otro tenía una experiencia de vida que servía y todos veníamos de una profesión distinta. Entonces, Qué bueno. digo, los que no lo tuvieron la experiencia, traten de aplicar. Hay millones de consultorías que quedan vacías porque hay poca gente que se atreve y es una experiencia muy interesante. Genial. Qué bueno, gracias. Por eso también abre una puerta a nuevas oportunidades de trabajo, que es importante. Gracias, Judith. Julio, cuéntanos. 30 segundos, una reflexión. Bueno, yo la reflexión que hago es a todos los que han cursado y a los que están animándose a cursar es de que entiendan la metodología PM4R, pero eliminando todo tipo de prejuicios, ¿no? Eh, si bien es cierto, es una metodología, y como tú bien has dicho, Agustín, todos los días nosotros iteramos, constantemente vamos iterando. El PM4R nos ayuda a ordenar, como dijo Pablo, o sea, a veces hacemos cosas muy desordenadas y seguir una metodología nos va a dar nos va a dar una hoja de ruta. Y adicionalmente, lo que actualmente estoy haciendo en esta nueva empresa Falcon Capital, la cual también soy fundador, es que la estrella, yo quiero siempre que el equipo sea la estrella, no quiero estrellas individuales, sino que Ujú. se cree un ambiente cooperativo, un ambiente donde podamos identificar las fortalezas y habilidades de cada individuo que integra el equipo para que el equipo sea el que sea la estrella, ¿no? Em, a veces no queremos estructuras, pero yo creo que la metodología lo que nos da es hoja de ruta. Más que una estructura, yo siempre pienso en una hoja de ruta. ¿Cómo llego a este objetivo, no? Hacer el tuning todos los días, ¿no? Como yo les digo a mis colaboradores, nos vamos a equivocar. O sea, infalibles no somos, nos vamos a equivocar, pero lo importante es que ese error sea puesto sobre la mesa y que aprendamos de ese error, ¿no? Solo Julio Iglesias se equivoca 2 veces, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra. Me encanta Entonces, mucho. y eso es lo que les recomiendo, es mucho de criterio, es mucho de habilidades blandas, es mucho de transmitir a los equipos, y eso, básicamente, Agustín. Qué bueno, muchísimas gracias, Julio. Eh, eso dice mucho. El ser capaz de reconocer los errores, ponerlos en la mesa y aprender de ellos es clave. Gracias. Y además por la nota cómica, me encantó. Pablo,
Bueno, como les comenté, yo estoy viviendo en Francia y trabajando para proyectos de Argentina relacionados un poco con la construcción y actualmente en proceso de- de aplicar la inteligencia artificial de la formación que estoy siguiendo, sobre todo en construcción. Eh, es muy importante este PM4R porque me permite de alguna manera a mí, como dije al principio, ordenarme para, para hoy gestionar este proceso de IA en la construcción, de manera tal de que el día de mañana yo pueda de alguna manera asesorar a cualquier empresa, no solamente de la construcción, eh, aplicando el proceso PM4R más la metodología Agile y la IA incorporada, la IA generativa incorporada a todo este proceso. Eh, yo creo que eso podría ser algo que le colabore con cualquier empresa, no solamente el rubro de la construcción, sino cualquier empresa en general. Así que mi consejo es que si pueden hacer PM4R, bienvenido. Gracias. Y no poco lo que has dicho en las últimas frases, ¿eh? No, no es un consejo pequeño, es algo grande. Muchas gracias por compartirlo a todos. Bueno, equipo, podréis compartir el QR mientras vamos tomando las preguntas, que hay 3 preguntas que de momento creo, si no me corregís, que vamos a tomar. Si queréis, vamos compartiendo ese QR para descargar la credencial de participación y luego compartiros la sorpresa que tenemos. Tenemos una primera, bueno, no sé el orden, pero tengo aquí una consulta de Paola que nos dice: ¿cuál es la diferencia y o aporte de la certificación PM4R con la certificación del PMP del PMI? Bueno, tanto el PMI como nosotros trabajamos de la mano. De hecho, el banco y el PMI son socios estratégicos y son metodologías que son complementarias. ¿Por qué son complementarias? Porque el foco de PM4R está en los proyectos de desarrollo. Ese es nuestro foco. El PMI está más centrado en proyectos de sector privado, generalmente. Y además, en PM4R lo que buscamos es poner en práctica y en valor lo que se hace. Son conceptos más condensados, más simplificados, que buscan ser puestos en la práctica. Como nos decía Judith, en el propio curso vamos a trabajar un proyecto real que no va a ser un caso práctico que se queda en una estantería, son cosas que realmente llevamos a la práctica y eso es lo que pretendemos, que lo que se vea en los cursos de PM4R sea puesto en valor de una forma muy rápida. Diría que esa es la forma y son complementarias, ambas certificaciones complementarias. Tenemos otra consulta de Raúl que nos dice: buen día, saludos desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Entiendo que el tema de la utilización de la inteligencia artificial en el proceso de gestión de proyectos será abordado. Si no, ¿cómo podemos integrar esta poderosa herramienta? Bueno, tanto Pablo como Judith han hecho alusiones a este tema, en cuán importante es empezar a utilizarlo y cómo. Por ejemplo, rescato lo que comentaba Judith. Una de las maneras de integrar la inteligencia artificial a lo que hacemos es con las herramientas de gestión de proyectos. Ponerlas y utilizar inteligencia artificial para, mediante prompts, mediante mensajes específicos que le damos a esa inteligencia artificial generativa, nos permita traer información que quizá nos llevaría más tiempo actualizarlo. Para mí, ahora, el mayor valor que nos da la inteligencia artificial es una economía de tiempos. Estamos abordando otros temas, pero esa eficientización en el uso del tiempo es clave para que lo podamos dedicar a otras cosas. ¿Qué más ejemplos concretos lo estamos aplicando nosotros desde el banco y empezando a probar? En toda la generación de documentación. Un proceso es mucho de documentar lo que está pasando para llevarlo a la propia ejecución. Estábamos hablando de aprender de los errores, de incorporar el aprendizaje al proceso. Eso lo estamos utilizando mucho en el banco con generadores de lecciones aprendidas, por ejemplo, con hallazgos y recomendaciones, que con una serie de inputs nos dan carnita de lo que realmente agrega valor a esa ejecución y qué lecciones tenemos que tomar para no volver a repetir las cosas que no han funcionado. También nos permite mejorar documentos e interactuar con planificación. Es una cosa que estamos haciendo ahora con documentos de planificación: interactuar y preguntar qué procedimientos pueden estar en riesgo de acuerdo a una serie de datos que tenemos en ciertos países de cómo se comportan los proyectos.
qué cosas debo priorizar y que deban salir, por ejemplo, en un año de ejecución. ¿A qué le tengo que poner más ojo y más cuidado de acuerdo a los parámetros de la historia que sabemos siempre basado en historia nuestra, con la que nutrimos esa inteligencia artificial generativa para que nos dé información? Entonces, sí hay muchas cosas. Esto es tema no solo de una charla, sino de muchos cursos que estaréis viendo que hay en el mercado. Incluso nosotros estamos en formación continua para ver cuáles son las buenas prácticas, pero resumo esto con economía de tiempos. Creo que es el mayor valor que nos da ahora mismo. Ahora, dos recomendaciones. No olvidemos que todo lo que se pone en ChatGPT vuela a la red. Entonces, por ejemplo, en el banco tenemos otras tecnologías que están ubicadas y protegidas para salvaguardar la información que manejamos. Esa es una. Y otra, curar los datos. Tengamos cuidado cuando se utiliza la IAG de leer lo que saca esa IAG, porque hay veces que hay que hacerle unos pequeños ajustes que eso, la inteligencia artificial no puede suplir a las personas. Entonces, dos recomendaciones importantes para incorporar. Tercera pregunta nos hablaba, esta es potente. Dada la coyuntura actual acerca de los recortes de cooperación en proyectos de impacto social y el valor agregado que pueden generar las certificaciones de PM4R, para optar por nuevos donantes o incluso mantener cierto financiamiento de los recortes, ¿qué medidas ha pensado tomar el BID PM4R para abordar esta situación de manera proactiva y ayudar a las organizaciones y profesionales del sector? Creo que era como, esto se responde con lo que hablábamos al principio, que comentaba, dada la coyuntura actual, donde tenemos una restricción de recursos y donde hay muchas necesidades, la estrategia del banco y el banco nos pide que seamos eficientes en cómo gestionamos esos recursos. Efectivos y eficientes, que son dos cosas diferentes. Tenemos que asegurarnos que se hace en el tiempo y forma, pero que además que lo que estamos haciendo sea pertinente y que las inversiones que se hacen sean para realmente lograr un cambio y un desarrollo en América Latina y la región. PM4R contribuye a eso dando los instrumentos que permiten que suceda en la ejecución. Nosotros estamos muy orientados a ejecución. Entonces creo que es un trabajo constante que se está haciendo a nivel institucional. Nosotros en el BID, como si lo miramos alrededor del mercado, todos los organismos internacionales, ONGs, creo que están en la misma línea. Es lo que está demandando el mundo, diría. Recursos limitados, ¿cómo conseguimos que esos recursos lleguen a lo más posible? Mientras el equipo me comenta si hay alguna pregunta más, me gustaría darle la palabra a Agustín para no haceros, estamos ya justo un minutito después, para que nos cuente qué es eso que nos quería ofrecer Doing Global, que nos ayuda a patrocinar y organizar este evento de PM4R Community de hoy. Agus. Por supuesto, Agus, y compartirles a todos los participantes, verán en pantalla un código QR que les va a permitir acceder a beneficios exclusivos en los mismos programas de los cuales han participado nuestros egresados hoy. Allí pueden encontrar la propuesta formativa de PM4R, pero en esta búsqueda ampliada con nuestro MBA en gestión de proyectos, nuestras rutas de aprendizaje. Allí escuchaba que mencionaban la inteligencia artificial. Hay una ruta de aprendizaje específica con una certificación de Doing Global pensada para incorporar herramientas de IA a la gestión de proyectos y en ese sentido poder acercarle a toda la comunidad de PM4R estos beneficios específicos para que puedan animarse a formar parte de esta comunidad, a incorporar las metodologías y a llevarlas no solo al contexto de los proyectos de desarrollo, sino como hoy veíamos también en el caso de Pablo, de Julio, a otros tipos de proyectos como son del sector privado, de las empresas, que también nos permite PM4R expandir esas fronteras y buscar la aplicación de estos contenidos en otro tipo de proyectos. Así que pueden acceder a estos beneficios y por supuesto ahí también por el chat tienen el enlace de acceso para quienes quieran ingresar desde otros navegadores. Muchas gracias a todos también por participar y por supuesto a todo el equipo de PM4R por el espacio para compartir estos testimonios. Gracias, Agus. Dejamos este enlace en pantalla mientras respondemos rápidamente las tres últimas preguntas que me han caído y así no robamos más tiempo. La primera, Anayelis, nos dice, ¿la certificación de PM4R se mantiene por PDUs igual que la del PMI o es permanente? En PM4R no buscamos que nuestras credenciales sean complicadas de mantener o generen un gasto o un costo temporal adicional. No es el espíritu. El espíritu de PM4R es que sigamos vinculados a la gestión de proyectos. Entonces, la renovación de las credenciales es automática si exige una solicitud. Se solicita que el que posea una credencial
desde un plazo antes de su vencimiento hasta 6 meses después, solicite su renovación. No tiene ningún costo y eso hace que sigamos vinculados a esta comunidad y que la pongamos en valor. Pero es muy sencillo, no es un tema que queramos que sea engorroso. Luego tenemos Glanina, nos dice, buenas, la metodología solo me sirve para gestionar proyectos sociales o también para proyectos privados. Aquí tenemos 3 ejemplos, bueno, sobre todo 2, Pablo y Julio, que no están solo en proyectos de desarrollo o proyectos con financiamiento público, vale para cualquiera y eso es el gran posicionamiento que ha tenido PM4R, la simplicidad que nos lleva a conseguir más cosas y a gestionar proyectos de una manera más sencilla, ¿vale? Para cualquier proyecto, de cualquier índole. Pero el enfoque inicial, por resultados, es más de desarrollo. Y por último, Enrique nos pregunta, ¿cómo puedo conseguir la certificación PM4R? No sé si eres lusoparlante, agora estou trabajando en Brasil e me interesa certificarme. Perfecto. A gente pegou, meteu no chat o link para dar uma olhada aos education providers que PM4R tem na região. Você pode facer a pesquisa lá e se tem alguma dúvida, nos vamos a escribir a nosa email e pode contactarnos. Vamos a poner nuestro correo electrónico para cualquier duda. El equipo pegó el enlace a todos los proveedores y allí tienen toda la información. Queridos, tenemos que cerrar, muy a mi pesar. Gracias a todos por participar. También van a recibir ese link, esa promoción que nos dio Agustín por correo electrónico a todos los que participaron. Un agradecimiento muy especial a Judith por compartir tu tiempo con nosotros. Julio, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Pablo, seguimos en contacto. Gracias por compartirnos tus vivencias. Agustín, ¿qué te voy a decir? Siempre estamos con vosotros y con toda la red pegados y no me quería olvidar de quienes han hecho este evento posible. Julio Molpeceres, que se está encargando de que toda esta plataforma funcione. Federico Augman, que es la persona que nos ayuda a coordinar la red de PM4R Education Providers. Y Marcelo Furlan, que ha estado respondiendo preguntas y es quien se encarga de que nuestra red siempre esté protegida y esté en el top de la promoción de las buenas prácticas. Y también a Emérita Brizuela, parte del equipo, que la tengo sentada como por allí, que también nos ayuda a que esto sea posible. Gracias a todos. Nos vemos pronto y 8 de mayo, siguiente PM4R Community. No faltéis. Gracias a todos. Muchas gracias.